es un matrimonio, entre muchas otras cosas, es una vida en comunión. Ahora toca, dentro de ese estado de comunión en el que estamos cuando la persona es casada, hay una situación muy particular en la que hay que profundizar, y es algo que ha generado aproximadamente el 75% de los divorcios, y es precisamente la comunicación. La comunicación. Yo tengo aquí un video, perdón, una presentación PowerPoint. Tenemos la pantalla, pero no tenemos el proyector. Entonces, por ahí andan buscando uno, quizá lo encuentren, pero como no podemos esperar, vamos a ir adelantando. Lo cierto es que en cuanto a comunicación familiar, ¿qué pasa con ella? ¿Cómo estamos nosotros? Dicen que una buena comunicación permite mantener un clima de concordia entre los seres humanos y mantener un clima de concordia incluso con Dios. Por eso en este momento quiero que hagamos una pequeña comunicación con Dios. Quiero invitarles a que cierren sus ojitos y se tomen de la mano los que son esposos. Si usted anda solito, pues ni modo, tómele la mano a la otra persona, pero sepa que ahí no hay nada, ¿no? En hermandad cristiana. Señor Jesús, aquí estamos en esta hermosa mañana que está terminando. A ti queremos darte gracias por esta oportunidad que nos das de crecer en este conocimiento mutuo de esta realidad tan bella que es el matrimonio. Señor, ayúdanos a tener mejor comunicación contigo, mejor diálogo. Ayúdanos a mejorar y a crecer nuestra comunión entre los dos. Tú, Señor, que nos has unido en una sociedad de pareja, tú que nos has permitido iniciar una familia, construirla y edificarla sobre cimientos fuertes, permítenos que el compartir nuestro pensar, nuestro querer, nuestro sentir, nos ayude a crecer como personas, a sentirnos comprendidos y a comprender, a explorar la intimidad del otro y a dejarnos explorar en la intimidad. Ayúdanos también a comunicarnos mejor contigo en la oración común, en la oración litúrgica, en la oración personal, que nadie puede sustituir. Ayúdanos, Jesús, para que este retiro de este fin de semana, vivido en esta intimidad, este salón, nos ayude a todos a crecer como personas, como pareja, como cristianos, como hijos tuyos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. La oración es comunicación con Dios, y cuando uno se comunica con Dios, uno siente que algo fluye, que una energía fluye, que yo me desahogo, que Dios me oye. El poder de la oración se fundamenta en que yo me siento escuchado y que hay algo, por decirlo así, de esa manera, que fluye de allá para acá y de acá para allá. La comunicación siempre tiene una línea de ida y una línea de vuelta. Dicen que una buena comunicación permite mantener un clima de concordia entre los seres humanos. Hermano, lo peor que nos puede pasar, entre muchas otras cosas, es no entendernos. Acabamos de pasar una fiesta de la comunicación, el Pentecostés. Es una fiesta de la comunicación. Dios derramó un don de lenguas, en donde en aquella oportunidad se manifestó a través de idiomas concretos, de nacionalidades concretas,
para que el mensaje del Evangelio llegara a todos los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación, como dice la misma Escritura. Por lo tanto, no hay peor cosa que sentirnos incomunicados o incomprendidos. Es como privarnos de una necesidad suprema que tiene el hombre de comunicarse. Cuando uno no tiene el celular, nosotros que nos hemos hecho dependientes de ese aparatito, cuando se nos va la línea telefónica o cuando no hay internet, uno se siente como: me falta algo, no respiro, no sé de mi gente, y si me llaman, qué sé yo, y cómo me informo. O sea, pareciera que ahora más que nunca esta civilización necesita estar comunicada, necesita estar informada y necesita de ida y de vuelta, porque de hecho nosotros no nos contentamos ya solamente con conocer noticias, sino que queremos estar en el lugar de los hechos, hacernos presente a través de las cámaras, ir. Entonces uno quiere que haya un feedback de información. Yo me informo, obtengo un conocimiento, al mismo tiempo doy mi parecer, me expreso lo que ese suceso puede causar en mí. En fin, dice aquí el primer enunciado acerca de la comunicación que ese evento de comunicarnos tiene que traer concordia. ¿Qué significa la palabra concordia? Significa varias cosas. En este contexto significa estar en paz con, significa estar de acuerdo con, significa varias cosas, pero la concordia entre los seres humanos es algo que necesitamos. Concordar en algo es como que hacer match. Concordar, yo estoy de acuerdo contigo en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Eso es parte de lo que significa la palabra concordia, ya que todos los conflictos pueden arreglarse si se da una comunicación efectiva. Oiga bien, todos los conflictos pueden arreglarse si se da una comunicación efectiva. Esta frase implica muchas cosas. Le voy a hacer una pregunta: ¿una infidelidad matrimonial podría arreglarse con una buena comunicación? No, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Sí puede arreglarse si hay una buena comunicación. El problema sería, ¿qué entiendo yo entonces por comunicarme? Comunicarme no significa solamente hablar, transmitir una información. Comunicarme tiene que ser algo mucho más profundo. Entonces, si la comunicación me permite a mí resolver todos los conflictos, y resolverlo no quiere decir siempre que yo me voy a salir con la mía. Resolverlo quiere decir darle una respuesta positiva a esta situación, arreglarla. Eso no quiere decir que me voy a salir con la mía. ¿Sí me explico? Entonces todos los conflictos realmente pueden tener una solución, aunque yo no me salga con la mía. Pero la solución la hay. Hay este planteamiento, está este conflicto, comuniquémonos. Tú me dices lo que piensas, yo te digo lo que pienso. Vamos a utilizar de toda nuestra inteligencia, de todas nuestras capacidades, porque las crisis y los problemas se resuelven poniendo cada uno todo lo mejor que tienen en su haber de conocimiento y de experiencia humana. Por lo tanto, todo esto que yo les estoy diciendo entra dentro de lo que conocemos como comunicación, para hacer posible la solución. Por lo tanto, la comunicación tiene un fin muy concreto en la vida conyugal. ¿Cuál es? ¿Cuál es el fin concreto de la comunicación en la vida conyugal? La solución de los conflictos. La solución de los conflictos, que me va a llevar a una concordia entre los que estamos ahí. No quiere decir que me voy a salir con la mía. Y siempre lo voy a decir porque cuando hablo de comunicarme, normalmente yo quiero imponer mi punto de vista. Y quiero imponer qué es lo que yo siento. Y quiero en un término muy plano, quiero vomitarle al otro lo que yo tengo por dentro. Y hermanos, el vómito hace daño. Hiere la garganta. Duele.
En fin, no me voy a salir con la mía, pero voy a darle una solución. En fin, sin embargo, saber comunicarse es el reto que tenemos que vencer, ya que todos estamos deseosos de ser escuchados, por lo que hablamos y buscamos que alguien escuche, pero no siempre hay quien nos escuche. ¿Saben lo que? Yo tengo ya 17 años y 11 meses que me ordenaron sacerdote. Y en estos 17 años y 11 meses, cuando yo me siento a confesar, es más lo que oigo que lo que digo. De hecho, es la persona la que necesita desahogarse. Y muchas veces lo que necesitan solamente es ser escuchados. A veces yo le digo a la persona de entrada, si es una mujer, ¿está casada o no está casada? ¿Vivo junta? ¿Estoy en concubinato? ¿O solo por civil? Ok. Entonces ya sepa lo que no la puedo absorber, pero sí la puedo escuchar. Ah, bueno, perfecto, padre, yo me conformo. Y bla, 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 bla. Y habla igualito que como si fuera una confesión normal, porque sabe que el sacerdote está allá al frente, porque saben que el sacerdote es una oreja, un oído que está allí para escucharla. Y las mujeres hablan mucho. A ver, ¿cuántos hombres están aquí que opinan que las mujeres hablan mucho? Hay uno que... Hijas, las mujeres hablan mucho porque son más sensibles, porque son más observadoras, porque tienen muchas vicisitudes, porque son detallistas, hablan y 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 hablan. Necesitan ser escuchadas, pero acuérdense que la comunicación es de ida y de vuelta. Y normalmente el hombre no habla, el hombre no dice, no hay vuelta. Entonces el hombre se cansa de oír, ya viene esta vieja, hablar y hablar y hablar y hablar. Bueno, yo le diría a cada hermano, ¿no quiere oír? Entonces hable usted también. ¿Ya terminaste, mi amor? Sí. Ahora escúchame. Entonces a veces uno intenta comunicarse y viene la interferencia. Pero es que tú, ya va, déjame terminar. Entonces, pero es que ya va. Entonces uno tiene que estar completamente, constantemente interrumpiendo la conversación o diciendo, dame chance, porque la otra no me deja. A veces es al revés. Pero normalmente es la mujer la que más habla y la que interrumpe, porque como que quisiera que el hombre dijera, ajá, ok, tienes toda la razón. Hasta ahí se queda tranquila. Pero a veces no tiene la razón, solo es su punto de vista. O sea, tenga por premisa de que solo tú tienes un punto de vista que tiene que ser compartido con el otro punto de vista para llegar a una concordia de opinión y, digamos, un punto medio. Cada uno tiene parte de la razón, cada uno tiene parte del error, cada uno tiene parte de la culpa, cada uno tiene parte de la verdad. La verdad no la tiene nadie realmente en sus manos. Es un reto saber comunicarse. Digamos que ojalá como fruto de este día sacaran en claro de que tienen que aprender a comunicarse mejor. Si la comunicación es lo que lo va a permitir solucionar todos los problemas, entonces si esa es la clave, gloria a Dios, aleluya, la encontramos. Vamos a comunicarnos y vamos a ir entendiendo lo que significa realmente comunicarse en familia. Todos estamos deseosos de ser escuchados, pero a veces no hay quien escuche. Esto es una verdad que no la podemos nosotros cambiar. Pero caigamos en cuenta, ¿qué es comunicación? Definición de comunicación, cópielo. De comunicación. A ver, la comunicación es la base. Como ustedes no pueden estar viendo el video porque no tenemos aquí proyector, imagínense aquí una foto de un hombre y una mujer sentados el uno al otro viendo los dos a un televisor.
los dos juntos, así como están ustedes ahí, muy lindos, pero viéndome a mí, y cada uno está tumbado en su silla viendo la televisión. La comunicación es la base de las relaciones humanas. Dios nos dio boca para hablar, y Dios nos dio oídos para escuchar. Entonces es la base de las relaciones humanas. Solo nos relacionamos en la medida en que hablamos y escuchamos. Hablamos y escuchamos. Hablamos y escuchamos. Si la cosa comienza así, también debe mantenerse así. Cuando ustedes empezaron su noviazgo, ¿cómo lo empezaron? Comunicándose. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo te llamas? Ah, me llamo fulano. ¿Y tú cómo te llamas? Ah, me llamo fulano. ¿Cómo empezó el noviazgo? Comunicándose. ¿Y cómo se puede terminar un matrimonio? No comunicándose. Cuando se rompe el feedback, cuando se rompe esa línea que los conectó, cuando ya no hay nada que decir y nada que escuchar. Por eso la palabra que define mejor ese momento es rompemos. Se rompió, o declaran roto algo que ya estaba roto, ¿verdad? La comunicación entonces es la base de todas las relaciones humanas. Es el medio natural que el ser humano tiene para entender y hacerse entender en una realidad circundante donde se desenvuelve. De hecho, todos hablamos un mismo idioma en un mismo sitio, porque si no, esto sería la locura. Yo que he tenido, bendito sea Dios, la posibilidad de ir a un montón de países, es espantoso cuando uno está en un lugar y nadie me entiende. Eso me pasó una vez que estaba yo en Francia hace poquito, y me metí en un McDonald's en Francia y no podía pedir una hamburguesa, porque si hay alguien petulante son los franceses, y ellos no hablan otra cosa que no sea francés. Ellos quieren que uno también hable francés, y yo intentaba hacerme entender y no podía pedir una simple y vulgar hamburguesa. Me estaba muriendo de hambre. Eso me frustró. No me entendían y me decían, ¿qué? ¿Cómo? En su idioma, ¿no? Me hacían muecas, se hacían los locos, pedía ayuda a otro, atiéndelo, yo no quiero, y aquello fue una desesperación total, así que tuve que hacerme entender así como por señas, como los mudos. Así, a ver, el lenguaje universal de las señas. ¿Cuánto es? Entonces él por señas, yo por señas. Qué cosa tan desesperante, Dios mío. Y así pasa la vida algunas parejas, porque uno habla en un idioma y otro habla en otro idioma, aún manejando los mismos, el español o el inglés. Habla en el idioma de la preocupación. Ella habla en el idioma de la feminidad, y él habla en el idioma del machismo. Ella habla en el idioma de su sufrimiento, y él habla en el idioma de su indiferencia. Mientras ambos estén hablando en ese idioma, no van a poder comunicarse. Si la mujer habla en el idioma de su susceptibilidad, él va a tener que hablar en el idioma de la susceptibilidad. Si la mujer habla en el idioma de su feminidad, él tendrá que escucharlo desde su capacidad de oír la feminidad de ella. Acuérdense, son complementarios, pero no son mitad, son ambos una unidad completa. En fin, el idioma está hecho para eso. La realidad circundante en este caso puede ser el hogar, puede ser en la casa, el sitio común donde se vive, y es allí donde todo va a parar, porque después del trabajo, después de las compras, ¿a dónde vamos a llegar? Al lugar común. El lugar común es la casa, y dentro de la casa hay un lugar aún más común. ¿Cuál es? La recámara, la habitación, el nidito. Y dentro de la habitación hay un lugar más común, que es la cama, el lecho nupcial, donde dicen que se arreglan todos los problemas, pero ahí muchas veces no se arreglan todos los problemas. Hace poquito escuché una canción muy simpática de Ricardo Arjona, que decía que la cama
en la cama había pingüinos, porque era un polo sur, aquello era helado, un bloque de hielo. Y yo me imaginaba a los pingüinos brincando en la cama. Y eso fue, yo decía, Dios mío, ¿cómo pueden llegar a eso? Duermen juntos y cada uno están a miles de kilómetros de distancia el uno del otro. Él con la cabeza y los intereses en una parte, ella con sus intereses y su cabeza en otra parte, y duermen juntos. Eso debe ser horrible. Menos mal que uno no está hecho para eso, pero ustedes que están hechos para eso necesitan urgentemente mejorar esa situación, porque si uno duerme con alguien al lado, tienen que hablar el mismo idioma y hacerse entender en su realidad circundante donde se desenvuelven, en las distintas actividades que con ella mantienen, mediante la interrelación que se da en distintos niveles, es que se puede lograr una verdadera comunicación. No estamos hablando de diálogo, estamos hablando de comunicación. El diálogo forma parte de la comunicación, pero no es comunicarse. Comunicarse es en el nivel biológico, comunicarse es en el nivel psicológico, comunicarse en el nivel sociológico. Hay 3 niveles básicos de esa comunicación. Comunicarse en la cama con el lenguaje del amor y de la sexualidad. Comunicarse en la mesa con el lenguaje del compartir. Comunicarse en el trabajo con el lenguaje de la profesionalidad. Comunicarse en la vida moral a través de la fidelidad, de la honestidad, de no mentir, de la confianza. Cuando vamos generando esos valores en mi vida ordinaria, yo estoy realmente logrando comunicarme. A través de un acto de fidelidad, yo le estoy comunicando algo a mi esposa. ¿Qué le estoy comunicando? Que ella es importante para mí, que ella es prioridad para mí y que ella es el centro de mis atenciones y de mi afecto. Amén. Y cuando la esposa le está guardando un rico almuerzo a su marido, le está comunicando algo. ¿Qué le está diciendo? Yo te entiendo, te considero, te respeto y te complazco. En definitiva, te estoy amando. El lenguaje del amor es, digamos que el punto central de la comunicación entre la pareja. La comunicación es un proceso natural que indica desde el momento de la concepción del ser humano. Desde ese momento recibe y transmite mensajes a la madre para continuar paulatinamente hacia su padre y a los demás miembros de la familia, acabando por comunicarse en núcleos cada vez mayores. De la familia, de mamá, brinco a comunicarme con papá, de papá y mamá brinco a comunicarme con mis hermanos, de mis hermanos brinco a comunicarme con mi escuela, con mis amigos, pues, con los que voy consiguiendo en la escuela. Luego amplío mis relaciones de amistad para relacionarme con relaciones de compañerismo con todos, y de ahí brinco a un nivel mucho más elevado, que es el nivel social, para comunicarme socialmente y luego para socializarme yo. Entonces vamos viendo que mi capacidad de comunicación va incrementándose con mi edad y con mis capacidades biológicas naturales. Es muy bonito entender que el niño, y eso quizá toda madre lo sepa, el niño desde que está en el vientre materno está recibiendo mensajes. Es interesantísimo ver cómo una persona en el vientre de su madre puede ya experimentarse amada o rechazada según las respuestas verbales que sus padres se transmitan a sí mismos. Por ejemplo, si la muchacha salió embarazada de un joven que fue su novio o es su novio y le dice estoy embarazada, y él le da una respuesta a ella que ella no quiere, como diciendo, ¿qué? ¿Estás embarazada? ¿Pero por qué no te cuidaste? ¿Qué pasó? No, eso hay que resolverlo, yo no quiero a ese niño. Todo ese diálogo que existe entre ellos, que es un diálogo violento y contradictorio, que son mensajes verbales, mensajes que entran por el oído, llegan a la mente, y en la mente
se recibe un shock. En la mente hay un choque de ideas entre lo que la madre está sintiendo, que puede estar sintiéndose por una parte feliz porque está embarazada, por otra parte temerosa porque tiene poca edad, por otra parte llena de ansiedad porque no es un niño querido o planificado, mejor dicho, no está planificado que se haya embarazada en ese momento, pero tiene que comunicárselo a la otra persona implicada en el proceso, ¿no? Cuando recibe el choque de su respuesta negativa, ese mensaje del padre verbal se traduce en un mensaje neuroquímico al feto, al embrioncito, que no puede oír, que no puede quizá entender un idioma, pero sí puede entender los mensajes neuroquímicos en el vientre de su madre. Y el choque emocional que produce en la mujer, la respuesta negativa del marido cuando le dice yo no quiero a ese niño, o esa pregunta tan molesta de que ¿ese niño es mío? Como diciendo, ¿quién me asegura a mí que ese niño es mío? Ya eso es absolutamente irritante, ¿no? Eso se traduce en que el niño está sintiendo bioquímica o neuroquímicamente que su papá no lo quiere. Que su papá no lo quiere. De hecho, hay unos estudios bien interesantes de que la mayoría de las personas que nacen con una identidad sexual digamos complicada, que se sienten mujer, que se sienten hombre o que tienen inclinaciones de ese tipo, han sido por problemas neuroquímicos en el vientre de la madre. No es ni siquiera genético, es neuroquímico, es transmisión neuroquímica. Entonces todo lo que decimos, todo lo que compartimos, todo lo que sentimos se puede traducir en un lenguaje que el feto, que el embrión entienda, y él ya nace con una cantidad de información emocional que va a afectarlo toda su vida. Y todo comenzó desde el vientre de la madre. Entonces uno muchas veces no piensa en las consecuencias que va a tener al salir embarazada, las respuestas de su entorno, las respuestas de la abuela, las respuestas del abuelo, las respuestas del papá, que son las más importantes, y las respuestas de la propia madre, que diga yo no quiero a este niño. El niño se siente ya en el vientrecito de la mamá no amado por su madre. De hecho, cuando ha habido un aborto en el vientre de la madre, queda como una señal de que ahí hubo un rechazo, y el niño que suele nacer después de un aborto suele ser un niño problemático, suele ser un niño complicado, un niño con traumas que no se sabe de dónde viene, un niño con profundos complejos, un niño que se siente no amado porque ya en el vientre de su madre hubo un proceso de no amor. ¿Sí me explico? Me voy dando a entender, bendito sea Dios. Entonces, la comunicación empieza aquí. Es algo tan básico, tan elemental, que ya en el vientre el niño empieza a sentir comunicación. Mediante la comunicación se expresan los deseos y las necesidades de tipos diferentes, y hay muchas formas de comunicarse. La comunicación verbal es la que ya uno puede realizar cuando existe un nivel de complejidad suficiente como para manejar un idioma. Es la palabra hablada. Hermano, uno no tiene idea del daño que se puede hacer verbalmente. De hecho, ahorita pueden demandar a alguien por violencia psicológica, ¿verdad? Y esa violencia psicológica, ¿de dónde viene? Del verbo. Tan importante es la palabra hablada que Dios se hizo carne. El verbo se hizo carne en Cristo y nos ha hablado. O sea, tan importante es la palabra que Dios se hizo palabra hablada en un idioma concreto, terreno, que lo manejaran una sociedad para poder entenderse. Por lo tanto, la palabra hablada es importante. Primera pregunta a responder en la siguiente retroalimentación: ¿cómo son mis palabras cuando hablo con mi pareja? ¿Cómo son? Y en el cómo metan todo. ¿Son hirientes? ¿Son malsonantes? ¿Son rudas? Porque a veces, como decía una viejita amiga mía, padre, no es lo que dijo, sino cómo lo dijo. Una cosa es decir, siéntate. Y otra cosa es decir, siéntate.
¿Verdad que es distinto? Una cosa es decir, mi amor. Otra cosa es decir, mi amor. Es como lo dice. Una cosa es decir, tú como que eres tonta. Eso va así como que en broma, ¿no? Y otra cosa es decir, tú como que eres tonta, ¿verdad? Es la misma palabra. Es el tono lo que cambia. ¿Y qué damos a entender en el tono? No te oigo. Emociones. En el tono damos a entender emociones, estados de ánimo. El tono es importante. El volumen es importante. Una cosa es decir, ¿cómo estás, mi amor? Tengo sueño. Y otra cosa es decir, ¿cómo estás, mi amor? Tengo sueño. ¿Qué están anotando ahí? Cansancio, enfado, obstinación. Entonces, ¿cómo es mi palabra hablada con mi pareja? ¿Cómo es? Analícela. Se va a analizar a usted. Y también haga una segunda pregunta allí. ¿Cómo son las palabras que mi pareja usa conmigo? Metiendo todo ese cúmulo de emociones, de sentimientos que pueden haber allí. Entonces todo eso va en la palabra verbal, la comunicación verbal. Uno tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, porque mire, la palabra es como el agua. La palabra es como el agua. Una vez que se derrama, no se puede recoger. Acuérdense que las mujeres son muy sensibles, hermanos. Y usted puede haber pasado 16 años tratando bien a su mujer, y de vez en cuando le va a decir, ¿te acuerdas que hace 16 años me dijiste que yo era una estúpida? ¿Qué memoria tan buena tienen para las cosas malas? También tienen una memoria extraordinaria para decir, mi amor, ¿te acuerdas que hace 20 años me regalaste una flor el día de mi cumpleaños? Eso quiere decir que hace 20 años que no lo ha vuelto a hacer. Hace 20 años que no lo ha vuelto a hacer. Miren, hermanos, yo tuve una experiencia de comunicación espectacular. Yo salí de esa casa maravillado. Eso fue en Costa Rica, donde yo estuve en un congreso de vocaciones y me tocó vivir en una casa donde los esposos eran dos tórtolos. Tienen 20 años de casado, 22. Son dos tórtolos, son dos niños enamorados. Enamorados. Él es un tipo gigantísimo, así, que cultiva la tierra, vive en una mansión, allá vive muy bien, y es en el campo, él cultiva la tierra, es todo lo que hace, y vive supremamente bien. Y ella trabaja en su casa y anda siempre así muy elegante, muy bien arreglada, muy perfumada, muy chévere. Y yo realmente me quedé asombrado de estaban en el almuerzo con besitos. Después de 22 años de casado, con besito. ¿Verdad, mi amorcito? Sí, ¿verdad, mi amorcito? Y besito iba y besito venía. En esa noche, yo estaba comiendo, el hijo mayor me preguntó, padre, ¿usted se va a acostar temprano o usted va a durar un poco más tarde? No, yo me voy a acostar un poco más tarde. Ok. No, solo es que iba a salir y quería ver si lo podía... si le daba las buenas noches ahora o si me daba tiempo de darle las buenas noches después. Yo decía, Dios mío, esto no es normal, demasiada atención. Y lo veo que sale con un ramo de flores y una caja de bombones. Y yo le pregunté, ¿para dónde vas? Ah, voy a visitar a la novia. Ah, ok. No le hice más preguntas, pero a la mamá sí le hice preguntas. Ay, ¿tiene novia ya? Sí, qué bueno. Y está de aniversario, está cumpliendo años. No, ¿por qué? No, porque lo vi salir con un ramo de rosas y una caja de bombones. Ah, no, padre, es que él hace eso todas las semanas. ¿Todas las semanas? Sí. ¿Y por qué? Padre, porque, pues,
Mi esposo lo hace conmigo todo el tiempo y él vio que mi esposo lo hacía conmigo y ahora para él eso es lo normal. Y él todas las semanas le lleva un ramito de rosas y una caja de chocolates a su novia. Dios mío, miren el poder del ejemplo. Cuando el esposo todavía lo hace con su esposa, llega todos los viernes con un ramo de rosas y con una cajita de bombones a su señora, y ya el muchachito, ya desde jovencito, empezó a tener los mismos detalles con su novia. Esa familia es absolutamente ejemplar para mí. Nunca había visto tanto cariño en una familia así. Yo decía, ¿será posible que se pueda? Sí se puede. Sí se puede, pero cada cabeza es un mundo. Y la cuestión está en que si mi hogar es mi santuario, yo tengo derecho a vivir bien, yo tengo derecho a vivir en paz, tengo derecho a vivir alegre. Y entonces tengo que hacer que mi casa sea eso que usted quiere, eso que usted anhela. Usted desea vivir feliz, haga que su familia sea una familia feliz. Usted desea que su casa sea un dechado de virtudes, empieza a practicarlas usted. Usted quiere sentirse a gusto cuando llegue a su casa, haga que su casa sea eso. ¿Quién es el que tiene la capacidad, la potestad, el poder para que eso sea así? En primer lugar, y eso según mi parecer, otros pueden no estar de acuerdo, en primer lugar el hombre. Entonces se trata de convertir mi cabeza no solamente al cristianismo, porque eso lo puede entender cualquier persona, aun cuando no haya aceptado la fe. Yo tengo derecho a ser feliz, y si mi hogar lo construyo yo tengo derecho a construir mi hogar feliz, a sentirme feliz, alegre, a gusto. ¿Sí me explico? Eso es entendible, ¿no? Entonces yo tengo la potestad. En segundo lugar, la mujer junto con su esposo, ambos, porque tiene que haber concordia allí para construir un hogar así. Tienen que mantenerse ellos juntos. ¿Cuál es el gran problema de las parejas latinas, hispanas? Que cuando nacen los chicos, todas las atenciones son para ellos y la pareja se olvida. La pareja se pierde en el barullo del bebé. Entonces la mamá se convierte solo en madre y deja de ser esposa. Eso se da con muchísima frecuencia en los hogares hispanos, porque no es difícil escuchar a una madre que diga: para mí lo primero son mis hijos, adoro a mis hijos. No, lo primero son mis hijos. Tienen razón en cuanto a que sus hijos son una prioridad. Pero señoras, usted no se casó con sus hijos. Sus hijos son el resultado de una unión. Son un resultado bendecido y querido por Dios. Pero usted hizo un compromiso con Dios, y de ahí la importancia de edificar el matrimonio sobre un simiente fuerte que es el sacramento. El sacramento. Mi vida con otra persona tiene que contar con la bendición de Dios. Yo no puedo juntarme a una persona solo por la carne y por la sangre. Tengo que juntarme a ella con la bendición de mi Padre Celestial, porque solamente así voy a garantizar que todo lo que yo siembre allí florezca, y allí crezca, y allí prospere. Dios me da esa bendición. Entonces, hermano, para no hacérsela más larga, vamos a seguir porque no, brinco a otra cosa. La comunicación verbal es absolutamente importante que nosotros la tengamos. Luego viene la comunicación escrita, que todo hombre pues evolucionado la tiene, expresada en signos escritos que reunidos y tienen significado. ¿Desde cuándo ustedes no le escriben una carta de amor a su esposa? Ya eso no se usa, ya eso es absolutamente caduco. Pero al mismo tiempo esta sociedad está siendo muy amiga de la palabra escrita. ¿Qué es lo que aparece en internet? Palabra escrita, junto con imágenes. ¿Qué es lo que se transmite por el teléfono? Mensajes escritos. Las modernas cartas son los mensajes de texto. Las modernas cartas son eso. Aunque me decía una persona en estos días: padre, yo cuando quiero decirle algo importante a mi esposa, yo le hago una carta y le digo: toma, léala. Hay personas que se expresan mejor escribiendo y pueden pensar mejor las palabras
y de repente son torpes al hablar y no les sale como que el término adecuado, o le da pena, o se corta cuando está frente a la persona, y digamos muy oportuno aprovechar su facilidad para la letra y hacer una carta a la persona con la que usted quiere transmitirle algo. Eso es absolutamente bueno, es aprovecharla. Siguiendo con este tema, la comunicación no verbal o gestual forma parte también de la comunicación. Los gestos. Mujeres, cuando usted le dice, mi amor, tú fuiste al banco, y el hombre empieza a hacer esto, ¿qué está diciendo? Se me olvidó. Cuando usted le dice, mi amor, ¿te sientes bien? ¿Te sientes bien? Ese es un no, aunque diga sí. Los gestos, la sonrisa, la mirada, el guiño de ojos. Cuando uno está hablando, uno normalmente utiliza las manos, los gestos, y hay gestos amenazantes. Este gesto es amenazante. Este gesto es amenazante. Este gesto es amenazante. Y a veces lo usamos. ¿Qué quiere decir ese gesto? Ese gesto, dicen los psicólogos, que quiere decir no me importa. O quiere decir, normalmente dicen los psicólogos que esto es decir estoy cerrado, porque cierran la mano. El cura normalmente está así o está así. No quiere decir necesariamente que esté cerrado, pero muchas veces es una forma de decir, digas lo que digas, no voy a cambiar de parecer. Es una forma, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado con lo que sus manitos hagan. Tengan mucho cuidado. ¿Qué quiere decir ese gesto con el que usted está sentado allí? También decir, estoy esperando a que termine para salir corriendo. Los gestos tienen un significado, digamos, universal, pero se pueden leer de distinta manera. Se pueden leer de distinta manera. Entonces, en la comunicación humana intervienen un conjunto de signos no verbales que interactúan completamente, modifican y en muchos casos sustituyen al lenguaje verbal. Los gestos, hermanas, ¿a cuántas de ustedes, bueno, si no les ha pasado, no les gustaría que les pasara? Usted está lavando los trastos y el marido llega por detrás y la abraza, le da un besito aquí en la patita de la oreja, le susurra algo, le da un besito y la apachurra y no le dice nada. ¿Qué le está diciendo? El marido le está diciendo varias cosas. Maridos, ¿qué le están diciendo ustedes a sus mujeres? Usted llega de la calle, ella está lavando los trastos y usted simplemente llega por detrás, la abraza, le pasa las manos por la cintura, le da un besito en el cuello y se le queda así acurrucadito por detrás. ¿Qué le está diciendo? Te quiero, te extraño, te deseo, tengo sueño, dame de comer, te tengo cariño, me hacías falta. Se puede decir como me siento, quiero que me apapuches, quiero que me atiendas. Se puede leer de muchas maneras, pero en el fondo son todos mensajes positivos. Ahora, si usted llega a su casa y su esposa le dice, ¿llegaste? Y usted tira la puerta, pasa y tira la puerta del cuarto y se encierra y no dice nada. Eso es un gesto. ¿Qué está diciendo ahí? Usted diría, problemas. Y la cosa como que no es conmigo. O sea, vino mal geniado, algo le pasó.
Entonces hay cosas que sin decir nada estamos diciéndolo todo, y a veces no queremos decir nada, solo el lenguaje gestual lo sustituye incluso en muchos momentos el lenguaje verbal. El lenguaje de los gestos es el movimiento del cuerpo, el aspecto del rostro, el tipo de mirada, forma parte de este conjunto por el cual los seres humanos transmiten y reciben una cantidad importante de información, muchas veces en forma inconsciente. Usted no se da cuenta, pero está comunicando algo con sus gestos. Dentro de diferentes formas del lenguaje tenemos primero el lenguaje verbal, entonces, que se da mediante la palabra hablada, que tiene 3 elementos indispensables para lograr la comunicación efectiva. La palabra hablada fue el primer elemento, ¿se acuerdan? La palabra hablada. Entonces hay un transmisor, un mensaje y un receptor. Como dije, hay una línea de ida y una línea de venida. Ese sería el medio, el medio. Lo que fluye es el mensaje. Fluye el mensaje. Uno recibe y el otro transmite. Ahora, para que haya una comunicación efectiva, comunicación en todo su sentido, debe haber 2 interlocutores sintonizados. Si yo quiero oír música y voy en mi radio, en mi carro, y prendo la radio, ¿qué hago? Sintonizo. Entonces empiezo a escuchar voces hasta que aparece la música que parece que me gustó, ¿verdad? Yo sintonizo. Cuando encuentro el dial, ahí me quedo. Debe haber 2 interlocutores sintonizados que hablen en la misma frecuencia. Sintonizados en el mismo canal y un mismo mensaje en espera de recepción o de envío, dándose un intercambio de ideas que deben satisfacer ambas partes. Cuando no se da el circuito de la comunicación con estas características, entonces se crean dudas o conflictos entre los interlocutores. ¿Por qué me crean dudas? Aquí empiezan a aparecer las primeras palabras negativas. ¿Por qué se me puede crear una duda si la comunicación no se da de ida y de venida, sino solo de ida o solo de venida? Empiezan a crearse los espacios en blanco. Ajá. ¿Y esto qué significa? ¿Y qué quiso decir? ¿Y por qué no me habló completo? La mentira incluso es una línea falsa. La mentira, cuando se descubre, quiere decir que hay un mensaje en un circuito que no es. Y que eso va a generar un montón de dudas y conflictos entre los interlocutores. Acuérdense, la mayor parte de los divorcios, un 75% aproximadamente, según las estadísticas, se dan por falta de comunicación. Además del lenguaje oral o hablado, existen 3 tipos de comunicación verbal, que son la comunicación no verbal, el lenguaje del cuerpo, tanto lo que se refiere a su aspecto físico, la longitud del pelo, la configuración facial, como a sus movimientos, el lenguaje de los objetivos, como el vestido, los tatuajes y las joyas, y los sistemas paralingüísticos. ¿Cuáles son los sistemas paralingüísticos? El tono de voz, los silbidos, las muecas, que van paralelos a la lengua, ¿verdad? Entonces, voy a repetirles los 3. El lenguaje del cuerpo, en cuanto a lo que se refiere a su aspecto físico. Si yo me dejo el pelo largo o pelo corto, ambas cosas quieren decir algo. Si yo me visto de una manera o me visto de otra, ambas cosas quieren decir algo. Si yo me baño o no me baño, ambas cosas quieren decir algo. También están hablando de mí. Una persona o una mujer que sea demasiado exhibicionista con su ropa me puede estar dando un mensaje, no solamente al marido, sino a todos los hombres que pasen por allí. Puede estar diciéndole: estoy muy buena, estoy muy chévere, puedo exhibir mi cuerpo, no tengo nada que esconder. O simplemente lo puede usar porque se siente cómoda, pero está enviando un mensaje. Tiene que muchas veces
la persona ser muy suspicaz para decir qué lenguaje estoy enviando al mostrarme en público de esta manera, o qué lenguaje le estoy dando a mi marido cuando me estoy bañando todas las noches y me perfumo para cuando él llegue. Ahí te estoy dando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Mi amor, quiero que estés conmigo. Si el marido llega y la encuentra bañadita, peinadita, arregladita, con bata de casa, a veces los maridos son tan maliciosos que lo primero que le van a decir es: ¿vas a salir? ¿Con quién te viste? ¿Para quién te vistes? Porque pareciera que a ellos no les importa, ¿no? Pero si fuera una costumbre normal, es un lenguaje que le está diciendo: quiero que te quedes conmigo. Y hay que aprender a entender el lenguaje paralingüístico y el lenguaje corporal que la persona le quiere dar a la otra persona sin hablar. Yo tengo que entenderlo. Eso es lo que se llama realmente: yo entiendo a mi pareja, yo comprendo a mi pareja con lo que me está diciendo. Hágase esta pregunta: ¿yo realmente estoy entendiendo a mi pareja cuando ella me quiere decir algo sin hablar? Porque muchas veces no nos entiende. La gente no nos entiende. Fíjense una cosa: una vez, yo siempre doy mis conciertos de evangelización vestido de cura, pero nunca en sotana. Cuando empecé a usar sotana en mis conciertos y me empecé a mostrar ensotanado con una sotana muy bonita que me mandé a hacer, la gente empezó a notar y me dijo: padre, qué bonito que se puso la sotana, ahora sí parece católico. Porque me decían que parezco un pastor evangélico cuando me pongo a predicar y a cantar en un escenario, y de sotana que sí parecía católico, cura católico. Fíjense, uno a veces no se percata de ese pequeño detalle, y la gente estaba leyendo otra, aunque estaba vestido de sacerdote, y nunca he cantado no estando vestido de sacerdote. En ese momento que me puse la sotana, el mensaje cambió y fue como para afianzar más la identidad. Y yo lo hice en cierta forma consciente, porque fue como cuando vino lo del año sacerdotal. Yo dije: voy a cantar en sotana. Y me he quedado así últimamente cantando en sotana. No le traje en esta oportunidad, por cierto, pero la gente lo leyó y la gente captó el mensaje. En fin, entonces está el lenguaje físico, el lenguaje de los objetivos, vestidos, tatuajes y joyas, y los sistemas paralingüísticos, el tono de voz, los silbidos y las muecas. Ahora, estamos bien en tiempo. ¿Cuándo se da la comunicación? Voy a ser más concreto en esta media hora que me queda. Debe darse por regla general cuando hay algo que decir. Un mensaje de interés o simplemente intercambiar ideas, sentimientos, deseos, pero cuidado que sea el momento adecuado. Que sea el momento adecuado. Esto quiere decir que muchas veces desperdiciamos palabras, ya que parloteamos sin tener un mensaje claro, o no nos percatamos que las condiciones no están dadas para hablar. Eso se llama, en términos llanos, prudencia. Yo tengo que decir las cosas en el momento oportuno. Cuando a veces dejamos una conversación a medias, a mí me choca muchísimo. A mí me choca que alguien me diga: padre, bueno, tengo algo que decirle, pero se lo digo después. Yo le digo: no me hagan eso. Hable. No, padre, se lo digo, hable. Pero después hable ya. Porque entonces voy a pasar todo el día pensando: ¿y qué me quiere decir? ¿Y qué me quiere decir? ¿Y qué me quiere decir? Y a veces nosotros tenemos esa maña maliciosa, porque eso es generar una ansiedad en la otra persona. ¿Y qué me irá a decir? ¿Y será algo malo? ¿Y será que me va a dejar? ¿Y será que tiene un problema? ¿Y será que hay un...? O sea, uno empieza a elucubrar cualquier cantidad de posibilidades. ¿Le ha pasado alguna vez que los han dejado con una expectativa parecida? ¿Qué se siente? Ansiedad. O cuando esa palabra tenemos que hablar, pero no será hoy. Qué malo.
Eso es malo. Es tremendamente injusto decir este tipo de cosas, porque la persona queda, decimos nosotros, tenemos que decir las cosas completas cuando las vamos a decir. Si no la piensa decir, no digan nada hasta el momento en que pueda soltarlo todo de un solo tiro. No lo deje colgando. Y es bueno que todas las noches la pareja en la cama, en ese santuario de la vida donde se procrea, que solo debe que ser para él y para ella, allí antes de dormirse se hablen. Voy a tocar un detalle muy significativo. Cuando ella está en sus cosas y él está en sus cosas, normalmente hay cosas que contar. ¿Qué problemas tienen los que a veces tienen a las mujeres en la mañana, en la tarde, en la noche y en la medianoche? O sea, a veces trabajan juntos, o ella es la secretaria de él, o hacen cosas muy dispares, hacen cosas muy iguales y están viéndose la cara todo el día. Cuando llega la noche, no tiene nada que decirse. Entonces, el sistema de vida que llevamos normalmente no es un obstáculo para la comunicación. Eso depende de usted. Puede ser más bien una oportunidad para tener algo que comunicar, experiencias que contar. ¿Sabes lo que me pasó hoy? Mira, me pasó esto y esto, esto. Y la otra persona estar con la oreja parada, escuchando atentamente y luego decir su parte, que puedan intercambiar cosas e incluso decirse antes de dormir. Eso es una receta muy buena que todos los cristianos tenemos que hacer. Uno tiene que hablar con Dios en la noche y pedirle perdón por todas las ofensas que uno ha tenido en el día. Y si en algún momento en el día tuvieron algún impasse, ¿sabes lo que es un impasse? Un pequeño desacuerdo, decirle, mira mi amor, eso que dije yo ahora, de verdad que te lo dije feo, se me salió un tono feo, discúlpame, perdóname. ¿Por qué se ríe? Es que nos recordamos de algo. Sí, pasa, no dejen que pasen 2 días, 3 días, 4 días. Sí, no, eso es como dejar un queso fuera de la nevera. Sí, se va a poner malo. O dejar la leche fuera de la nevera, se va a poner mala. Ya cuando venga a destapar el pote, eso está inflado, fermentado y maloliente. No. Tiene que arreglar ese problema en fresquito, cuando no haya resentimiento, porque esas dudas y esos impases se pueden convertir en heridas que van desgastando la relación. Si se van llenando de impases no resueltos. Cada noche, usted en la cama, mientras se duchan, mientras se cepillan los dientes, mientras se arreglan y leen un libro, decirle, mi amor, perdóname ahora porque en la tarde te hablé mal. Hermano, si eso se arregla en fresquito, el resentimiento no será profundo. Habrá una pequeña herida que se podrá resolver ahí, y ahí murió, y ahí quedó. Sí, porque, hermanos, sepan que ustedes no se casaron con gente perfecta. Todos somos falibles. Se casaron con un ser humano lleno de errores, lleno de conflictos no resueltos que usted ni siquiera conoce completamente, porque uno puede tener 25 años de casado y todavía ser un ser totalmente nuevo para el otro. O sea, nadie se termina de conocer por completo. El ser humano es un misterio. Dígale a su pareja en este momento, tú eres un misterio para mí y te voy a descubrir. El ser humano es un misterio y todo el tiempo hay que estarlo redescubriendo. Amén. Entonces, si es un misterio y una persona que no se termina de conocer nunca, es una novedad diaria. Por eso, aun cuando tengan 25 años de casados, 26, 30,
pueden seguir siendo una novedad, porque se siguen amando. Por eso la pregunta, ¿estoy yo llamado a un matrimonio? ¿Es esta la persona que con la que realmente quiero vivir para toda mi vida? Son cosas importantes. En fin, tienen que ser prudentes, oportunos para decir las cosas cuando tienen que decirlas, y pedir perdón siempre es oportuno. Siempre es oportuno. Perdóname, mi amor, porque tiré la puerta. Perdóname, mi amor, porque te hablé feo. Mi amor, ¿te acuerdas ese día que te dije que no te iba a regalar el perfume porque era muy caro? Pensándolo bien, sí te lo mereces, te lo voy a dar. O sea, arreglar las cosas, y eso va creando un clima de confianza en el otro, y uno será capaz de decir: yo confío en mi pareja, yo confío en mi esposa, yo confío en mi esposo. Y si viene alguien a decirte: mira, es que lo vi en tal parte, andaba como una chica, como una rubia, andaban muy caramelados, ella podrá decir: ya me lo contará, si es importante, pues yo confío en mi marido. A lo mejor es una amiga una persona, una cliente, qué sé yo, pero ella no andará como: ¿será verdad? ¿Y será que es de verdad tendrá otra? Y entonces empieza ya el bendito problema. Tiene otra, lo vieron, me miente, no me dice la verdad, me está escondiendo algo, en fin, es para evitar llegar a eso. La comunicación evitará llegar a la duda, evitará llegar al conflicto. Y cuando venga alguien, un tercero, que quiera sembrar cizaña en tu matrimonio, tú tendrás suficiente material para decirle: ¿sabes qué? Dime lo que quieras, yo confío, yo sé a quién tengo a mi lado. Yo sé a quién tengo a mi lado. Y no me importa lo que me digas. Hágase esta pregunta: ¿sabe usted a quién tiene a su lado? No responde. Escríbala. Eso es para el taller. ¿Sé a quién tengo a mi lado? ¿Estoy claro a quién tengo a mi lado? Como para no dudar de esa persona. Algunas respuestas darán que pensar. Es más, siguiente punto: ¿dónde debemos comunicarnos? El dónde también es importante. Donde hay lugares y momentos. Sin duda que el buen comunicador sabe cuál es el lugar adecuado para conversar, intercambiar ideas, ya que muchos conflictos se dan precisamente porque no se busca ni el momento ni el lugar adecuado para tratar los temas. ¿Saben cuál es uno de los lugares más malos para resolver un conflicto? La mesa. La mesa. Hermanas, eviten por todos los medios, ustedes maridos, eviten por todos los medios conversar, discutir, tocar o aludir cualquier situación de conflicto en la mesa. En la mesa no se habla de otra cosa como no sea cosas bonitas, cosas buenas. Yo les voy a contar algo. En mi familia, y no me da pena decirlo, bueno, además mi mamá y mi papá no están aquí ahorita, fíjense dónde te hago. Yo tenía 10 años y mi mamá y mi papá, como no se veían en todo el día, solo tenían oportunidad para verse en la mesa. Mi papá, pues, es un hombre, digamos que de esos que no les importan mucho las cosas, no se toman las cosas en serio, y tenía un trabajo muy estresante en aquel entonces. Ahora lo entiendo, antes no, ahora sí lo entiendo. Y el único lugar donde ellos podían conversar era en la mesa. Y hubo 3 peleas muy feas en la mesa. Yo me acuerdo que yo tenía 10 añitos, era un niño, y yo tiré la cuchara de la sopa y me fui al cuarto llorando. Y mi mamá me fue a buscar y me dijo: ¿por qué no vienes a comer? Yo me acuerdo que yo le dije: no me gusta verlos pelear, no voy a volver a comer más nunca con ustedes. Y yo, como he sido siempre un hombre de palabra, no fui. Y esa fue la última vez que yo comí con mis padres en la mesa. Siempre ponían mi puesto y yo nunca más me senté a la mesa con ellos.
por no verlos pelear. Uno dice, ay, pues es que los niños si son, qué sé yo, malcriados, que son soberbios. No, es que uno no quiere ver a sus papás peleando. Uno no quiere sentir tensión cuando estamos en el momento de la comida. Entonces, el peor lugar para aludir, conversar, discutir sobre un tema espinoso es la mesa. La mesa se respeta. La mesa se respeta. La mesa es sagrada. No es buen lugar. En fin, muchos conflictos se dan precisamente porque no se buscan ni momentos ni lugares adecuados. Jamás serán buenas condiciones para comunicarse a la llegada del trabajo. Tampoco lo hagan porque están cansados y estresados, o a la hora de tomar los alimentos. Entonces hay dos momentos totalmente inadecuados y dos lugares totalmente inadecuados. Cuando se llega del trabajo no se habla, y cuando se sientan a comer no se habla. Mi mamá tiene una mala costumbre, también le voy a decir porque ella no está aquí, que la mantuvo desde que estaba casada con mi papá. Ellos terminaron divorciándose, bendito sea Dios. Algo se soltó allá atrás. La caballeriza se soltó allá atrás. Mi mamá, apenas yo llego a la casa de mi mamá, ella vive solita. Apenas yo llego, bendición mamá, llegó el recibo de la luz. ¿Saben lo que es un recibo? El bill. Mamá, ¿no puedes esperar a que yo termine de entrar? Es que llegó y mira esa cifra. Además, en la nevera no hay nada. Y yo le dije, mira mamá, yo no me casé para no pasar por esto. Y muchas veces tengo que decirle, ay mamá, te veo después, sí, chao. Y hago lo mismo que hacen los esposos cuando sus esposas están de gruñonas, hablando de más y soltándole todas las deudas y todos los problemas de la casa al marido. Agarro, prendo el carro, me vuelvo a ir. Me vuelvo a ir hasta otro momento en que ella pues esté en mejores condiciones. A veces llego de noche porque sé que va a estar dormida. Y en la mañana ve el carro, está el carro. Digo, mi hijo. En fin, ¿no es acaso lo que hacen muchos hombres para no oírles a las mujeres sus quejas? Porque se las dicen en un mal momento. Otra me dice, padre, es que no hay otro momento. Sí lo tiene que haber, créalo. O sea, créalo no de creer, sino de crearlo. Invéntelo. Otro momento, invéntelo. Mientras se ducha, maravilloso. Es buenísimo. Métanse los dos al baño y usted se lava los dientes y él está duchándose, mi amor, hay que pagar tal cosa. Si está con agua caliente, se relaja. Y si está con agua fría, no le pone cuidado al asunto porque está pendiente del agua fría. O sea, hay que buscar los momentos más inocuos en que haga menos daño la información. Entonces, sea usted inteligente. Cuando esté bañándose es un momento buenísimo para hablar de esas cosas. Si está trabajando en el jardín, también, porque está pendiente de una cosa que está agotándole la energía corporal y por lo tanto no va a poder reaccionar con toda la furia con que reaccionaría si está llegando del trabajo o si está comiendo en la mesa. Eso sería buenísimo. Cuando están haciendo labores fuertes, cuando están bañándose, duchándose, no lo haga cuando se está afeitándolo, por favor, porque se le puede ir la hojilla por otro lado y va a causar problemas en el momento de rasurarse. Debemos disciplinarnos. Nosotros somos normalmente personas muy indisciplinadas. No tenemos disciplina. Tenemos que disciplinarnos y predisponer los espacios de conversación y de los temas que se deberán tratar en cada lugar y en cada momento. O sea, deben crear un estado de disciplina en su casa. No que sea un cuartel militar, pero sí que usted sepa momentos para conversar. La ducha. Cuando vayan a dormir, no discutan. Hablen más bien para resolver, para concluir un día, perdonándose, haciéndose un buen propósito,
terminando en buenos acuerdos, porque si no se les va a dar insomnio, van a dormir mal o no van a poder dormir. Entonces no son momentos para cuestionarse, son momentos para llegar a acuerdos. Tienen que dice, según los entendidos de la materia, disponer espacios de conversación y los temas que se deben tratar en cada lugar. Procure no llevarle la contraria al marido cuando él va manejando, porque cuando uno lleva el control del carro, uno se siente el dueño del mundo. Y normalmente la gente cuando maneja tiende a subir la voz porque todos dependen de él. Entonces es muy peligroso, mujeres, tocarle temas espinosos al marido cuando va manejando. No lo haga, sea inteligente, porque le está ofreciendo un filete de carne a un león rugiente. No lo haga así. Sepa buscar el momento oportuno. La comunicación está en función del tipo de relación que mantienen los interlocutores. Si es una relación íntima, si es personal, si es social o pública, los mensajes serán diferentes en cada momento. Ahora, una pregunta muy básica, pero que es necesario responder. ¿Por qué nos comunicamos? Porque somos seres humanos que requerimos del intercambio de información que permite el crecimiento individual y estar en contacto con los que nos rodean. No solamente con la esposa, con los hijos. ¿Cuántos papás se sientan a hablar con sus hijos? A veces, ver un programa de televisión con sus hijos, aunque no es suficiente, digamos que ayuda un poquito. Sobre todo en una civilización en la que los juegos le tienen a los niños embotada la cabeza. Siéntense a ver una película con ellos, no en el cine, en su casa, en la misma cama o en el mismo sofá. Conversen sobre la película. Lleven palomitas de maíz y refresco allí si quieren. O sea, busquen momentos de diálogo con sus hijos. Oigan a sus hijos, óiganlos, escúchenlos, aunque no le digan nada. A veces el niño lo que necesita es saber que su papá lo atiende. Regálale una sonrisa. Si el niño lo quiere besar, que lo bese. Si lo quiere abrazar, que lo abrace. En estos días fue una familia de mi parroquia, ellos son muy buenos, pero me fueron a discutir una cantidad de problemas. Y ¿saben cuál era uno de los problemas que fueron a conversar conmigo? Que hablara con el muchacho, porque es un hombre de 17 años, decía el papá, que cuando él llegaba, el papá llegaba, el hijo se le iba encima, se le pedía la bendición. En mi país se suele pedir mucho la bendición, en vez de decir hola papá, bendición papá. Lo abrazaba, se le echaba encima, porque él es altote, el papá es chiquitito, gordito, se le echa encima, lo abraza y le cae besos en la cabeza. Dígale a ese muchacho que no me haga más eso no es de varones. ¿Cómo voy a estar besuqueando ahí? Y yo se lo tuve que decir de manera muy cruda. ¿Usted prefiere que se lo haga a usted o quiere que se busque a otros hombres para que le bese la cabeza? Porque lo terminará haciendo con otro, si no lo deja usted. Padre, ¿cómo va a ser? Sí, o sea, él es su hijo. ¿A quién más va a apapuchar? ¿Cuántos papás no desearán que sus hijos los apapuchen? Y usted que tiene un hijo apapuchador, déjelo. O sea, no le corte la inspiración a sus hijos. Si sus hijos los quieren apapuchar, déjenlos que los apapuchen, bendito es el Señor. Es una forma de cariño. A menos que le corte la respiración, ya no puede respirar, ¿verdad? O sea, sepa tener unos límites bastante amplios para con ellos. Es importante que se comuniquen, no solo de boca, verbalmente, sino con gestos, y esa comunicación paralingüística del abrazo, del beso. Por ejemplo, que el niño le gusta volar, que le queda viendo los aviones, que ve un aeropuerto y se emociona, que le dice, papá, ¿cuándo me voy a montar un aeroplano? De repente en su cumpleaños le regalan un avión. No, de verdad, le regalan un avioncito. O sea, son detallitos que son muy significativos.
para un niño. Debe buscarse la forma de hacer una comunicación eficaz. ¿Cómo debe ser la comunicación? Escríbanlo. ¿Cómo debe ser? El cómo. ¿Cómo debe ser esta comunicación? En los 3 niveles. Primero, eficaz. ¿Qué significa la palabra eficaz? Que funcione. Segundo, sencilla. No le pongan demasiados pericuetos a una comunicación sencilla. Comunicarse. Eficaz, sencilla. Tercero, clara. Use gestos no ambiguos, sino gestos sencillos, que vayan al grano, sin mucho rodeo, al grano, claro. La comunicación tiene que ser clara. Eso de que, por ejemplo, mi amor, ¿te acuerdas de lo que me hiciste el otro día? ¿Qué te dicen? Ya vas a decir que no te acuerdas. No, ¿qué te dicen? Tú tienes que saberlo. No lo sé, pero ¿de qué hablas? No me vengas a decir con que no sabes. Pues no te lo voy a decir, porque tú tienes que saberlo. ¿Y por qué tienes que saberlo? Puede haber sido algo que no se dio cuenta que lo hizo. Eso es presuponer que la persona actuó con malicia. Y en el matrimonio hace muchísimo daño presuponer que la persona actuó con malicia. Yo tengo que presuponer siempre que la persona lo hizo sin darse cuenta, porque no quiso hacerme daño. Fue algo que hizo espontáneamente, sin pensarlo. Por lo tanto, cuando quieran arreglar un problema, no dejen por entendido. Tienen que ser claros. ¿Te acuerdas lo que me hiciste el otro día? El martes pasado en la noche. ¿Martes pasado en la noche? ¿Qué te hice? Ah, bueno, me hiciste esto y esto a esta hora. ¿Ahora sí te acuerdas? Ah, eso. Ah, bueno, ahora sí, aclarado el asunto, pueden continuar, pero van a perder un montón de tiempo y de esfuerzo lidiando con algo inútil, totalmente inútil. Con eso de que tú tienes que acordarte, tú no tienes que saber, tú no eres tonto, tú no eres loco, tú tienes que acordarte. No, acuérdate, soy ya. ¿Cuál es el rollo? ¿Por qué se complica tanto la vida si la vida no es tan complicada? La vida es simple. Entonces la comunicación tiene que ser eficaz, sencilla, clara y precisa. Precisa, que corte donde hay que cortar. Te pido perdón por haberte hablado fuerte. Te pido perdón por no haberte apreciado lo que hiciste por mí. O sea, cosas muy precisas, muy concretas y que vayan al grano. Eficacia, sencillez, claridad y precisión. Es decir, donde quede bien claro qué es lo que yo quiero manejar en la información. Una buena comunicación inicia preparando un ambiente adecuado o poniendo de acuerdo a las partes sobre lo que queremos hacer o para lo que queremos hacer. Mediante la comunicación familiar podrán tomarse acuerdos. ¿Vamos a salir este fin de semana, sí o no? ¿A qué hora nos vamos a acostar todos? ¿A qué hora nos paramos? A ver, todo el mundo tienda su cama. A ver, nadie me deje regados los zapatos. O sea, poner reglas, orden. Eso solo se puede dar cuando hay comunicación efectiva, eficaz, clara, sencilla. Solo se da. Son mensajes muy claros. A ver, nadie me deje un vaso sucio en el lavaplatos. El que lo usa lo lava. Poner normas y ser claro en la casa. Porque eso de dejarle todo a la mamá para que lave todo un montón de trastes a la hora de la noche, eso no es justo. Eso no es justo. Qué bueno es que la madre cocina y el padre lava los platos. Buenísimo. Ahí hay comunicación. Ahí hay comunicación. Comunicación precisa. Una hace una cosa y la otra hace lo otro. Y así mientras se lava los platos, ella está atendiendo a los niños, o los niños les pueden ayudar a lavar los platos. Es más, a los niños les encanta hacer cosas que uno de repente le dice, no me moleste. ¿Cómo que no me moleste? Ayúdame. Incorpórelos a los asuntos. Venga, vámonos de compras. Le puedes dar una lista. A ver, tú, ocúpate, búscame la mantequilla, el aceite y el cereal. Y tú, que por allá, lo que menos peligroso sea, ¿no? Lo facilito, ¿no? Para que no corran tampoco peligro. Comunicación e incorporación.
Es muy importante que al comunicarse no se presupongan las respuestas del interlocutor. Tengo algo que decirte, pero como yo no sé lo que tú me vas a responder, ¿qué sé yo que me vas a preguntar? ¿Qué sé yo que te voy a responder? No lo den por supuesto, sino darle la oportunidad de que se explique. Eso es importante, hermanito, hermanita, darle la oportunidad de que lo diga. A ver, ¿por qué se te olvidó nuestro aniversario? Tiene que haber una razón. Deje que lo diga. Bueno, mira, es que se me olvidó. No. ¿Pero por qué? Dime. O sea, denle la oportunidad de defenderse. Que lo diga. También hay que solicitar la información suficiente para evitar que queden algunas dudas. No dejen puntitos presupuestos. Que todo quede claro. ¿La viste? No la vi. ¿Te llamó? No me llamó. ¿Te mandó un mensajito? Sí me mandó un mensajito. Porque a veces no la vio, no la llamó, pero no preguntó si no le había mandado un mensajito. Y ahí, ¿sí me explico, no? O sea, sea muy claro cuando pregunte y no deje ninguna área en dudas. Y usted dígalo. Yo digo que qué bonito sería que el marido pudiera decirle a la esposa: mi amor, mira, tengo una secretaria muy bonita. Esa mujer está siendo una verdadera tentación para mí. Y que la mujer pueda decir: ay Dios, ¿qué vamos a hacer? Mi amor, ayúdame porque yo soy débil. Y que la mujer pueda decirle: bueno, vamos a ayudar. Pues ya, con el hecho de habérselo dicho, para el hombre es liberador. El que la mujer sepa que a la secretaria le gusta y que hay un peligro potencial, ya es liberador. Pero ¿qué hombre le dice a su mujer: mi secretaria me gusta? Ahí no hay comunicación. En el momento en el que usted sea capaz de decirle a su mujer las cosas que no sea capaz de decirle ahorita, usted podrá decir: he crecido en capacidad de comunicarme. O decirle: mira, mi amor, hoy no tengo ganas, tengo la andropausia. ¿Será que ya me vino? O sea, porque así como a la mujer le da la meno, al hombre le da la andro. Y así como la mujer pierde capacidades, el hombre también puede perder capacidades. Y que no le dé pena decirle: mi amor, tengo que ir al médico, vamos a buscar ayuda porque es que ya nada, esto no funciona. Y poder hablar con claridad. Acuérdense, el amor de una pareja no es sexo. El sexo forma parte de la relación conyugal, pero la relación conyugal va mucho más allá. Es más, cuando hay comunicación, el sexo se convierte como en la cúspide de la montaña. Hay hombres que quieren llegar a la cúspide sin pasar por todo el proceso de subir y quieren brincar de una vez y no consiguen nada. La mujer lo que le va a decir es: no quiero, no me da la gana, no puedo, otro día. Lo va a evadir. ¿Por qué lo está evadiendo? Porque los procesos de comunicación se han cortado, se han frustrado. Entonces el hombre no puede llegar a la cima sin pasar por los puntos intermedios de confianza, de hablar, de tratarla bien, de cuidar el lenguaje gestual, de no decir nada que le ofenda. Las mujeres son muy sensibles, hermanos, y a veces usted intuye que le pasa algo, pero no sabe qué es. Si hubiera comunicación verdadera, usted sabría qué es lo que le está pasando. Entonces a la mujer no se le va a llegar a la cúspide sin haber pasado por todo el proceso de subir la montaña. Cuando la mujer se siente amada, querida, comprendida y escuchada, llegar a la cúspide es así de fácil. Además, el sexo está aquí, arriba, no abajo, está arriba. Si usted quiere tener una buena vida sexual, tiene que empezar por cuidar los otros elementos para llegar a la cúspide, en la cual, si se dan cuenta, de la cual no hemos hablado prácticamente casi nada. Pero es que una buena relación sexual se llega cuando todos los demás procesos se han cumplido, porque es allí donde deben llegar y hacerse una sola carne, cuando ya son una sola
mente y saben que piensan igual, que están concordes, que están de acuerdo, que no hay dudas, que no hay resentimientos, que no hay áreas oscuras, que no hay conflicto, entonces se puede dar la unión perfecta, complementariedad de sexos en el santuario de la vida, que es el lecho nupcial. Termino diciéndoles esto: los padres son el mejor ejemplo para enseñar a los hijos a comunicarse. Si estos han visto que papá y mamá se dan un espacio para conversar sobre situaciones diversas y poco a poco van involucrando a los hijos de manera natural, podrán hacerse estos círculos de comunicación familiar. Es más fácil si se inicia esta práctica desde el noviazgo, que esta es una etapa exactamente para conocerse, cuidando de que se continúe la comunicación después del matrimonio, porque el noviazgo es solo una etapa previa, el matrimonio ya es cuando se empieza a vivir juntos, y sobre todo cuando ya estén los hijos presentes en el hogar. Un buen conversador no nace, se hace, y siempre es muy valiosa una persona que sepa conversar, que sepa oír y que sepa opinar. No hay nadie más ciego que el que no quiere ver. Nadie está más enfermo que aquel que, habiéndosele diagnosticado una enfermedad, no la quiere ver. Es en la intimidad del hogar donde la familia debe tratarse con una gran sensibilidad muy especial, como si fueran personas de gran importancia, como el presidente o el jefe del trabajo. Piensen en alguien muy especial. Así debe estar preparada la casa. Está todo dispuesto para recibir a alguien muy especial. Pareja e hijos, la mesa servida, las camas tendidas, todo bonito, porque va a llegar el rey, o va a llegar la reina, o van a llegar los príncipes de la casa. La confianza no debe desmerecer la sutileza del trato cotidiano. Por eso es importante que aprendamos a relacionarnos. Muchas veces somos dejados, y porque nos tenemos confianza, entonces somos descuidados. No me cepillé los dientes, total, ¿ya para qué? Si vivimos juntos desde hace 10 años, no me voy a peinar más, ni a ir a la peluquería, porque total, alguien me dijo hace poquito, desde que me casé, me vi en el espejo y me dije a mí mismo, ya no importa cómo te veas, ya te casaste. Pues no, porque la mujer sigue viendo y el hombre sigue viendo. ¿Para quién te vistes si te pones bonita? Para él. ¿Para quién te cuidas si evitas subir de peso? Para ella. Porque tienen que seguirse gustando. Además, ustedes cuando se enamoraron, todo empezó por el sentido de la vista. Tiene que seguir siendo uno de los sentidos especiales para ustedes. No el principal, pero sí cuidarlo. Que todavía usted puede decir, ella me gusta, él me gusta, y él es el que quiero para que esté conmigo toda mi vida, ella es la que quiero para que esté conmigo toda mi vida. Que el Señor les ayude y buen provecho para todos.